bienvenidos una vez más a un café con raíces, con aroma A Torá. a Torá. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y una vez más le agradecemos por acompañarnos y es un placer estudiar juntos, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que durante toda esta semana estuvimos estudiando acerca de la Parashá Bejar, que nos dice o nos enseña en la montaña, ya en su significado. Hoy día vamos a estudiar la Parashá número 7, ¿cierto? Perdón, la aliyá número 7 desde el versículo de Levítico 25:47 hasta el 55, ¿ya? Y el 26 del 1 al 2. Al ¿Ya? 2. Esa va a ser nuestra enseñanza. Recordemos, ¿cierto? En primer lugar vamos a tener un momento de oración, ¿ya? Amén. Te invito a que tú nos dirijas. Ok. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, recordamos siempre que amamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre eterno, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das cada día, Señor, de ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, de ir creciendo en el conocimiento de las cosas que a ti te agradan, Señor. Cada día es una oportunidad de saber cómo poder obedecerte, cómo poder agradarte. Gracias, Señor, por cada hermano que nos acompaña en estos estudios, Señor, a través de la pantalla. Que la bendición, Señor, se pueda extender a cada uno de los hogares, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Y una vez más, Señor, rogamos por la paz de Israel, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero sabemos que tú tienes todo bajo control. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, durante estos días, ¿cierto? Hemos estado estudiando referente a la ordenanza que Dios le dio a su pueblo con respecto a dos, podríamos decir, acciones. Una, ¿cierto? Que es el Shemitah, ¿cierto? Que es el descanso de la tierra. El descanso de la tierra. Ya al séptimo año. Te dejo a ti que explique un poco mejor eso, ¿cierto? Porque tú lo has hecho, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Ese Shemitah o el descanso de la tierra es solamente para la tierra de Israel. Pero, ¿cierto? Si nosotros vivimos, y Nati vivimos en un campo, también lo hemos practicado, ¿ya? Eso es parte también de cada uno de nosotros. Ya no es una obligación en general, o no es un mandamiento general, que es solamente para la tierra de Israel. También vimos, ¿cierto?, durante estos días, también lo relacionado con el año de jubileo, ¿cierto?, que son 7 Shemitah más un año, que son los 50 años que el Señor nos dice que debemos devolver o que debemos, ¿cierto?, actuar de alguna manera diferente con respecto a aquellos, ¿cierto?, que por lo cual nosotros tenemos dominio, ¿ya? Bueno, y que afecte a algunas personas. Claro, lo ¿ya? importante del año Shemitah es que todo vuelve a su... Perdón, el año de jubileo. El año de jubileo, lo importante es que todo vuelve a su dueño original. Exacto. Y sabemos quién es el dueño original, es nuestro Padre Eterno, porque la palabra dice, ¿cierto?, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces todo le pertenece al Eterno. Exacto. Así que hoy día, bueno, vamos a partir estudiando, ¿cierto?, esta aliyá que tiene mucha relación con el año de jubileo, ¿cierto?, en el cual ya a través de nuestros hermanos, ¿cierto?, que nos han predecido, ellos nos han enseñado también referente a algunas ordenanzas que Dios estableció en el libro de Levítico para poder, ¿cierto?, cumplir y alinearnos a este año. ¿Ya? Veamos entonces qué nos dice Levítico 25 del 47 en adelante. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se volviere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de la familia lo rescatará, o si sus medios alcanzasen, él mismo se rescatará. Ok, ya. Hasta ahí leemos esta parte y... Bueno, si nosotros vimos, ¿cierto?, la aliyá del día de ayer, nuestro hermano,
nuestro pastor Raúl, Raúl. nos habló referente, ¿cierto?, a los, a los hermanos, como dice la palabra, que se está refiriendo, ¿cierto?, Al pueblo, al pueblo, al mismo pueblo de Israel. al mismo pueblo, o sea, israelitas que habían surgido y que tenían una mayor condición, podían, ¿cierto?, tomar a otro israelita que era más pobre y este último, ¿cierto?, vendiese o tuviese que vender el mismo o parte o la tierra, ¿cierto?, para poder cubrir alguna necesidad que tenía. Hoy día acá nos está hablando acerca del forastero, ya, del extranjero que se enriqueciese en la tierra de Israel, ya, y un hermano o un hebreo, ¿cierto?, un israelita que tuviese bajo su yugo, podríamos decir. Ya él tuviese que vender su tierra o tuviese que venderse él, ya, para poder, ¿cierto?, suplir o tener de alguna forma, ¿cierto?, poder cumplir con algunas necesidades o con algunos compromisos Claro. que tenía. ¿Ya? Entonces acá establece el Eterno, ¿cierto?, cuáles son las condiciones que un extranjero debiera tener si pasa esta situación, tal cual como pasaba, ¿cierto?, con los israelitas, ¿ya? Pero es todo dentro de la tierra de Israel. Todo dentro de la tierra de O sea, Israel. con esta ordenanza, digamos, Dios lo que busca es que se haga justicia, que el extranjero no abuse del que está bajo su yugo, ¿verdad? Y que pueda todo hacerse, digamos, sin un abuso. Exacto. Y eso se llama justicia social dentro de, ¿cierto?, del concepto hebreo. Y el concepto hebreo usa mucho la justicia social. Muchos de nosotros también, ¿cierto? Hay muchos que lo asocian al socialismo y lo quieren asociar a otras cosas, pero el concepto de justicia social, ¿cierto?, no es un tema de tipo político, sino que es algo, ¿cierto?, en el cual el Que nace en Eterno, el corazón del Padre. claro, el Eterno, ¿cierto?, quiere que no hayan estas diferencias tan notorias, ¿cierto? Y que no sean en perpetuidad, sino por eso daba cierta cantidad de años para que pudiese, ¿cierto?, normalizarse esta situación y nadie sea dueño de nada O sea, de nadie. de nada y de nadie, porque podía también ser dueño de la tierra. Por Mm, eso la tierra de Israel no se vendía o no claro, se vende, porque es una tierra, ¿cierto?, que el Eterno hace volver, como decías tú al principio, ¿cierto?, al a su dueño original. original. Ya, Bueno, y esto también nos habla de que si hay alguna persona que está en eminencia o tiene algún cargo importante, tiene que aplicar lo mismo que sale aquí en la palabra, que no abuse de las personas que están bajo su mando, que si lo trasladamos a estos tiempos, ¿verdad? Si alguien tiene una jefatura, que sea consciente con sus trabajadores, si que uno tiene una empresa, claro, que no ser una persona justa en todas las áreas de nuestra vida, porque ya nadie tiene de esclavo a nadie, pero a veces podemos oprimir o a algún familiar o a algún trabajador o a alguna persona se puede oprimir. Es muy, exactamente. muy fácil abusar de otro. Y como nosotros lo relacionamos siempre con Yeshua, hay algo muy especial acá, porque nos lleva, ¿cierto?, a pensar en la esclavitud de nuestras vidas. ¿Y cuál es la esclavitud? El pecado, ¿ya? Entonces, y al igual como nos abre estos pasajes, ¿cierto?, tanto el que vimos ayer y el de hoy día, siempre había alguien que pudiera redimir, ¿cierto?, al esclavo, porque tenía que tener una, eh, una tenía que ser redimido por ya sea una persona, ¿cierto?, un pariente cercano, un hermano, un tío, ¿cierto? O podía también redimirse El mismo. si juntaba el dinero. Entonces, si nosotros lo llevamos a Yeshua, Yeshua fue quien nos redimió, ¿cierto?, de esta esclavitud que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque lo que hace el Eterno en esta ordenanza es simplemente, ¿cierto?, los abusos y que uno estemos esclavizados tal cual estuvo el pueblo de Israel en Egipto, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto?, lo llevamos a nuestra vida hoy día, ¿cierto? Muchos de nosotros, o muchas personas, no nosotros, muchas personas todavía siguen esclavos del pecado, ¿ya? Y el que nos puede redimir es nuestro amado Yeshua, que es nuestro amigo,
que es nuestro hermano, ¿cierto? Que es el pariente cercano, podríamos decir, que cumple tenemos. esa función. Cumple esa función. ¿Ya? Bueno, seguimos con la lectura. Dice, hará la cuenta con el que lo compró, desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ello devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí seguimos viendo, ¿cierto?, como Dios es un Dios justo, Sí. que el valor que se tiene que estimar por el rescate debe ser conforme a los años que le quedan hasta el jubileo, porque todos en la tierra de Israel sabían que en el jubileo ya todo tenía que volver a su antiguo dueño. Exactamente. Entonces, si le quedaba mucho tiempo, había que pagar un rescate mayor; si le quedaba poco tiempo, un rescate menor, ¿verdad? Y acá hace algo especial, ¿cierto? En el versículo 55, porque dice, ellos, ¿cierto? El siervo que era israelita, ¿cierto? Son míos, Sí. es mío. Todo le pertenece. Todo le pertenece a él, ¿me entiendes? Por lo tanto, ¿cierto? Que dejó muy claro el Mesías con respecto a, ¿cierto?, al extranjero, quién era el dueño de todo, ¿ya? Y para que le quedara clarito, ¿ya? No fue con cosas, ¿cierto?, con alguna otra ley, no, él fue clarito. Esos siervos son míos, y aquí están todas las facilidades que usted le tienen que dar para que ese siervo, ¿cierto?, vuelva al origen, ¿ya? Y vemos que todas estas leyes Dios las hizo en protección, porque Él sacó a su pueblo de la esclavitud y no quería que un israelita volviera a ser esclavo de nadie. De nadie. Aunque fuera de otro israelita o fuera de un extranjero. Exacto. Y nosotros somos de él. Le pertenecemos ¿cierto? a él. Por lo tanto, ¿cierto? Y Él no quiere que seamos esclavos del pecado. Claro, se redimió, ¿cierto? Él fue el que hizo la redención para nosotros, ¿ya? Así es. Bueno, continuamos con la lectura. Sí. El 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí estamos viendo como que pareciera que cambia de tema, pero es una continuidad. Correcto. ¿Verdad? Porque después que da todas estas instrucciones del rescate, ya después que la persona se ha librado de la esclavitud, Dios quiere que las personas sigan dependiendo de Él, que no se olviden, porque a veces cuando nosotros estamos en aflicción, somos buenos para ir y clamar, pero ya después cuando estamos bien, nos podemos olvidar y podemos caer en idolatría, ¿verdad? Podemos caer en hacer prácticas que sean contra de nuestro Eterno. Exactamente. Y les pide que se aparten de hacer ídolos y de inclinarse ante ellos. Y nos pasa a nosotros, porque si nosotros, ¿cierto?, pagamos una deuda, muchas veces caemos en la misma, ¿cierto? Y después nos volvemos a endeudar. Adquirimos, ¿cierto?, otra deuda mayor, ¿ya? Lo que pasó, con el tiempo de que empezaron a dar las platas de la AFP, ¿cierto? Por el asunto del COVID, mucha gente pagó deudas y ya viéndose libre de sus deudas, usaba la tarjeta para volver a encalillarse peor. Sí, eso es como tropezar 2 veces con la misma piedra. Y como dice el Eterno, ¿cierto?, lo que leíamos recién, a lo mejor, ¿cierto?, podemos decir, sí, pero yo tengo necesidades, qué sé yo, pero el Eterno lo que nos está diciendo acá, que Él es
nuestro Dios. proveedor, que no tengamos desconfianza. Exacto. Si nos sacó de la esclavitud, Que evitemos. Él va a Exacto. escucharnos cada vez que nosotros le clamemos. No necesitamos recurrir a otros dioses. Hermano, y lo que hemos estado hablando en esta parachá son temas económicos. Y no nos gusta muchas veces, ¿cierto? Porque decimos todo, se lo dejamos todo al Señor ahí en sus pies. Y muchas veces, ¿cierto? Hemos visto cómo se pacta, qué sé yo. Pero lo que el Eterno nos invita acá es que nosotros confiemos en Él. Y la única manera de que nosotros nos libremos de la esclavitud es siendo obedientes, siendo santos. Es la única forma que nos podamos, ¿cierto?, librar de esa esclavitud. Porque estas normas fueron dadas al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no abusaba de esto, ¿ya? No abusaba, ni hasta el día de hoy abusa de todas sus leyes. Lo que hace, ellos son ordenados, ¿cierto?, para vivir una forma en la cual no tengan deuda, ni con personas, ni con instituciones, ¿ya? Pero el Eterno, la forma que tenemos, hermano, la única manera es siendo obediente a sus mandamientos, porque así dice, después lo vamos a ver, ¿cierto? Pero ya se lo adelantamos, ¿cierto? En Deuteronomio dice, elige, ¿cierto?, la bendición. ¿Ya? Bueno, y el último versículo de esta porción es el versículo 2, dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y esto habla de lo mismo, ¿verdad? Exacto. 6 días trabajarás, un día descansarás. Muchas personas dicen, oye, pero es que si no trabajo en sábado, voy a recibir menos dinero. Pero hemos visto con tantos testimonios que Dios respalda. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos respalda. Exacto. Debemos obedecer y confiar en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que proveyó maná en el desierto. Y nosotros, después, ¿cierto? No queremos que digan, hermano Nati y la hermana de ahí dijeron que no teníamos que trabajar los días sábados. No, hermano, es algo tan personal y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo único que estamos haciendo nosotros es poder transmitir lo que el Eterno nos dice. Que si cumplimos, como dicen en el capítulo 26, 1 y 2, ¿cierto? Si nosotros cumplimos sus mandamientos, si nosotros somos obedientes, si nosotros, ¿cierto?, nos guardamos en la santidad, nos va a ir bien. ¿Ya? ¿Cierto? Y nosotros que estamos entrando en este proceso, no es que uno conozca este mandamiento y diga, ya, yo mañana renuncio a mi trabajo o tomar decisiones drásticas. Hay que irse planificando, que fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Correcto. Aprendimos sobre guardar el día de reposo, oramos al Señor, tomamos un tiempo prudente, ordenamos nuestra vida y el Señor bendijo así y nos respaldó. Y para terminar dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son las deudas, los que nos escarnecen, ¿cierto? Cuando que paga, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en esa ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a agua de reposo, ¿cierto?, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Ya? Guardar y sobre la ley. sobre todo, hermano, la prosperidad en Shalom. Porque la paz produce mucha bendición. ¿Ya? Así que espero que esta parachá nos haya hablado. Es un poco enredada, a lo mejor para algunos, pero sabe que tiene verdades tan significativas. Bueno, lo ¿ya? importante es que en toda esta parachá el Señor nos habló de la importancia de los 7, ¿cierto? Exacto. 7 días de la semana, 7 años de Shemitá. Cada 7 años el Shemitá, cada 7 Shemitás jubileo, y así el Señor nos enseña a contar, porque debemos estar atentos a eso, porque estos conteos nos llevan a la obediencia, porque muchas fiestas están ligadas al conteo, el Shabbat está ligado al conteo, y así. Exacto. El Señor quiere que nosotros aprendamos a contar según el orden que Él nos estableció acá, de 7 en 7. Y bueno, los 7 tienen mucho que decirnos a través de toda la Escritura. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno ¿cierto?, haga resplandecer su rostro en sus vidas, que el Eterno traiga shalom a sus vidas. Shalom. Adiós.